acabar. Vale, entonces el objetivo, ¿verdad? Que vamos a perseguir con esta guía es que ustedes comprendan cuál es el origen de los tejidos, ¿verdad? Y cómo es que se empieza a formar esa gran cantidad variada de células que conforman todo el cuerpo humano, ¿verdad? Ok, si ustedes tienen preguntas pueden irlas haciendo a través del chat, yo siempre las veo. Ahora, ¿cuáles son los objetivos? Comprender el origen y el desarrollo embrionario de los tejidos, es decir, cómo es que se origina la diferenciación de las células en el embrión. El embrión que son desde el momento de la fecundación, ¿verdad? De la unión del espermatozoide con el óvulo hasta las pocas semanas o al mes, ¿verdad? Antes de que sea un feto. Entonces, lo que queremos es conocer el origen de los tejidos, cómo es que se empiezan a formar los tejidos, cuáles son esa secuencia de pasos y cómo el disco dice embrionario, es decir, se forma una serie de capas de células en el embrión que de esas capas van a surgir los distintos tejidos, ¿verdad? Por eso es que el último objetivo es identificar los tejidos derivados del mesoblasto, el ectoblasto y el endoblasto, ¿verdad? Que son esas capas del embrión de las cuales surgen todos los tejidos. Muy bien. Entonces, aquí en esta diapositiva, en la introducción y en el video, lo que ustedes deben de tomar, comprender es, ¿verdad? Que el periodo embrionario inicia con dos procesos. Un proceso es la fecundación, ¿verdad? Ese es un proceso. La fecundación que se da el momento en el que el espermatozoide capacitado, ese es porque ha adquirido todas las cualidades necesarias para romper el óvulo y entrar en él, ¿verdad? Entonces, ese es el momento de la fecundación. Y luego se da el qué? El implante, ¿verdad? O la implantación en este caso, lo que se implanta ya en el útero es un blastocisto. Va, entonces, ordenemos un poco los sucesos, ¿verdad? El espermatozoide se une con el óvulo, ¿verdad? A las pocas horas hay dos células. A los 4 días ya son 8 células, por eso se llama mórula. Y así continúa dividiéndose al mismo tiempo que va recorriendo la trompa de falopio. Entonces, es importante recordar, ¿verdad?, que la fecundación se da en la trompa de falopio y empieza esa división celular mientras, ¿verdad?, el embrión va migrando hasta el útero, ¿verdad? Entonces, cuando llega al útero, sufre una eclosión, se le quita una capa que tiene por encima al embrión y el embrión entonces se implanta en el útero. El embrión, cuando se implanta en el útero 7 días después de la fecundación, se llama blastocisto. Aquí les voy a mostrar esta imagen, la saqué del video. Este es el blastocisto, ¿verdad? A los 7 días. Ese es el que llega al útero y se implanta. Ahora, cuando decimos que se implanta, queda sobre el útero y hay un momento en el que se adhiere, pero poco a poco él se va a ir introduciendo en el tejido del útero,
¿verdad? Entonces, dice que cuando este blastocisto se implanta, inicia la morfogénesis. ¿Eso qué quiere decir? Que da inicio a la formación de todas sus estructuras, ¿verdad? Es importante notar también que de lo azulito, de las células azulitas, ese es el embrioblasto, entonces ese es el que da origen al embrión. O sea que de aquí va a surgir el embrión y por lo tanto después ya el ser humano con todos sus órganos, ¿verdad? Y de lo verdecito va a surgir lo que es la placenta, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que sucede a la primera los sucesos que inician el periodo embrionario es la fecundación que se da en la trompa de falopio, que es cuando el espermatozoide entra en el ovocito. Y luego la implantación, que eso es cuando la estructura formada, que es el blastocisto, a los 7 días, se implanta en el endometrio uterino. Y de ahí da inicio a toda la morfología. Eso es lo que ustedes tienen en el video, ¿verdad? Y que véanlo, si no lo han visto, ahí lo van a poder ver bien, ¿verdad? Cómo sale el óvulo, cómo el espermatozoide lo fecunda, ¿verdad? Cuando sufre esa eclosión que pierde como la capa externa, el blastocisto, y se implanta en el endometrio, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede en la segunda semana? Este video es un poco complejo, tiene muchos nombres un poco difíciles, ¿verdad? El objetivo es no que comprendan todos esos nombres, ¿verdad? Sino que lo que sucede en la segunda semana es que el blastocisto se implanta en la mucosa o trofoblasto. Y ustedes pueden decir, bueno, pero si él en el día 7 lo hizo, ¿vea? Pero lo que pasa es que necesita de toda una semana para que este blastocisto penetre totalmente en el tejido. Entonces, yo he sacado estas imágenes, ¿verdad? Esta primera imagen es a medida el blastocisto se va sumergiendo, va cambiando, va desarrollando, va generando mayores capas de células, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿se acuerdan que les dije que la parte celestita era de donde iba a surgir el embrión, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la porción celeste, de donde surge el embrión. Pero si ustedes notan, hay otra capa ya aquí, que es esta, la amarillita. Ya hay otra capa de células. Y si ustedes ven, hay una que es superior y hay otra que es inferior. Entonces, este es el disco germinativo bilaminar, ¿verdad? ¿Por qué les he puesto esta imagen? Porque ustedes más adelante, en las otras diapositivas, tienen un resumen de qué es lo que sucede en cada semana. Y entonces ahí sale, ¿verdad? Que en la segunda semana se forma ese disco germinativo bilaminar. ¿Por qué es un disco? Porque tiene una forma de disco. ¿Por qué es germinativo? Porque es el que da origen a los tejidos. ¿Y por qué bilaminar? Porque tiene dos láminas. ¿Cómo se llaman las láminas? Epiblasto e hipoblasto. Ahora, epi significa de sobre, de alrededor. Hipo significa abajo o inferior. Entonces, estas capas luego van a tener otros nombres. Y va a ser el ectoblasto y el hipoblasto, ¿verdad? O sea que este va a ser el ectoblasto y este va a ser el endoblasto. Son las mismas capas, pero realmente si ustedes notan realmente en el video, como solo habla de la segunda semana,
Hasta la tercera semana, por las características celulares, es que toman esos nombres, ¿verdad? Según las ciencias, ¿verdad? Que a la tercera semana ya se llaman ectoblasto, mesoblasto. Permítanme, les voy a mostrar cómo se llama a la tercera semana. Ya aquí está, ectoblasto, mesoblasto y endoblasmo, o ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿verdad? Aquí están, mire, en la segunda semana se transforma el blastocisto en un disco embrionario didérmico con 2 hojas, que es el ectoblasto y el endoblasto, que son, como vimos y como lo menciona en el libro, son epiblasto e hipoblasto, ¿verdad? Ok, entonces eso es lo que sucede en la segunda semana. Se forman esas 2 capas. Ahora, en esta imagen representa el día 11 y 12 que está ahí mismo en el video. Y ustedes pueden ver acá cómo ha ido cambiando, ¿verdad? El blastocisto. Y aquí le nombran lagunas trofoblásticas, estos sinusoides maternos. Este es el tejido, el endometrio del útero materno. ¿Eso qué quiere decir? Que el trofoblasto ya está interno, ya se adentró en el endometrio. Entonces, sobre él, ¿verdad? Quedan los sinusoides, que son los vasos sanguíneos de la mamá, ¿verdad? Ok. Entonces, esos son los aspectos que es necesario que ustedes comprendan de lo que sucede en la segunda semana. Se forma, el blastocisto se está implantando en la mucosa, ¿verdad? Y luego se convierte en un disco germinativo bilaminar, tiene 2 capas, que son el epiblasto y el hipoblasto, ¿verdad? Ese es el embrioblasto porque es inmaduro, ¿verdad? Y después, está totalmente sumergido en el endometrio al terminar la segunda semana, ¿verdad? Entonces, en la tercera semana, el disco embrionario se vuelve a transformar y se forman 3 capas, se forman 3 hojas, ¿verdad? Que son el ectoblasto o ectodermo, el mesoblasto o mesodermo y el endoblasto o endodermo, ¿verdad? Aquí tengo yo esta imagen. Yo la saqué de otro video porque el video que se les ha puesto llega hasta la segunda semana. Y es en la tercera semana cuando se forma la tercera capa, ¿verdad? Que es la que tenemos aquí de color rojo. Si ustedes se fijan, el meso es de intermedio, es de medio. Entonces, esa tercera capa se forma en medio de las 2 que ya teníamos. La azulita siempre es el epiblasto, ¿verdad? O ectoblasto. La blanquita, la amarillita, perdón, siempre es el hipoblasto o endoblasto. Y la intermedia sería el mesoblasto o mesodermo, ¿verdad? Son células que migran del epiblasto hasta la parte intermedia, hasta ponerse en medio de las 2 capas, ¿verdad? Entonces, la terminación dermo es una terminación que tiene que ver con capa, ¿verdad? Es como sí, eso, una capa, ¿verdad? Dejan de ser blástico porque se convierten en tejidos germinativos, ¿verdad? Entonces, así es como se ubican, digamos, las 3 capas del embrión, 3 capas celulares del embrión, que son las que van a dar origen a los demás componentes.
¿verdad? De todo el cuerpo, a todos los componentes, a todos los tejidos y por lo tanto todos los órganos, ¿verdad? ¿Qué sucede en la cuarta semana? Ya se empieza a formar la forma del embrión, aparecen yemas de las extremidades, los empiezan a verse, a ver un poco, a poder identificarse algunos órganos. También aparece la circulación del feto entre la placenta y el feto, ¿verdad? En el segundo mes ya aparecen muchos órganos, ya se ve el modelado externo del cuerpo, el volumen de la cabeza aumenta y aparecen los ojos, la oreja, la nariz y aparecen las extremidades. Entonces, el objetivo como acuérdense que nosotros ahorita vamos en relación a los niveles de la vida, ¿verdad? Entonces ya pasamos la célula, ahorita vamos ¿a qué? A tejidos. Entonces el objetivo no es tanto que ustedes aprendan todo el desarrollo embrionario, sino que cómo del embrión se originan los tejidos, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos enfocamos en esas capas de ese disco embrionario tridérmico, ¿verdad? Luego tenemos esta imagen aquí. Tenemos el mismo embrión, ¿verdad? Entonces ustedes aquí tenemos, miren, esta sería el ectodermo, ¿verdad? La azulita sería el endodermo y la verdecita el mesodermo, ¿verdad? Muy bien. Acuérdense que dijimos que la mórula, ¿verdad? Es cuando después de la fecundación, ¿verdad? Ya se tiene una gran cantidad de células, entonces se ve como que si fuera una mora, por eso se le llama mórula, ¿verdad? Ya tiene por lo menos unas 8 células y esa mórula se llena de líquido que proviene de la cavidad uterina y se organizan dos grupos de células, ¿verdad? Entonces hay un grupo de células externas y hay un grupo de células internas, ¿verdad? Y la masa celular interna sufre una marcada diferenciación y ahí se forma un espacio similar a una hendidura y se organizan dos capas de células, el ectodermo y el endodermo, ¿verdad? Entonces, y este es el blastocisto, ¿verdad? Que poco a poco va sufriendo cambios y va en la parte del embrioblasto, que es esta parte de acá, esa parte va sufriendo ese cambio, que se van formando dos capas y luego tres capas, ¿verdad? Entonces, esta explicación que la mórula se llena de líquido, que se organizan dos distintos tipos de células, eso es cuando se forma el blastocisto, ¿verdad? Vamos a regresar. Yo les voy a dar esta presentación con estas imágenes, este blastocisto. Ahí está la mórula, que sería el grupito de células, sufre un cambio porque se le introduce este líquido, entonces se diferencian dos grupos celulares, ¿verdad? Y la parte celestita va sufriendo después cambios y ese es el tejido embrionario. Se va convirtiendo en un disco embrionario con dos capas y luego con tres capas, ¿verdad? Pero esas tres capas están listas o están formadas a la tercera semana, dijimos, ¿verdad? Entonces, de esas tres capas germinales, es porque esas tres capas son las que dan origen a todas las células y los tejidos del cuerpo. Y aquí tenemos qué capa se origina. Del ectodermo,
que es la moradita, que es la capa externa, se origina, por ejemplo, el tejido nervioso, algunos epitelios de glándulas y órganos sensitivos. Aquí está una neurona y un epitelio. Esos tejidos ya los vamos a ver a partir de la clase de mañana y el laboratorio, ¿verdad? El mesodermo, que es la capa media, que en este caso es la verdecita, de él se forma el tejido muscular, el tejido conectivo y algunos epitelios. Y del endodermo, que es la capa interna, se forma el tejido epitelial, que recubre o reviste la mayor parte de los órganos internos, ¿verdad? En las siguientes diapositivas, solo quiero borrar esta fichita. En las siguientes diapositivas se explica o se profundiza, ¿verdad? En relación a qué es lo que surge de cada capa. Entonces ustedes pueden ver que en el mesoblasto o mesodermo surge el tejido conjuntivo, que también se llama conectivo. El hueso es parte del tejido conjuntivo, ¿verdad? Y también surge el tejido muscular. También surge el pericardio, la pleura y el peritoneo. También surgen las células sanguíneas, las células de la sangre y las células linfáticas. Si del mesoblasto sale el músculo estriado, ya vamos a ver que las paredes del corazón están hechas de músculo estriado. Y los vasos sanguíneos tienen músculo liso y también los vasos linfáticos. También surgen los riñones, las gónadas, que son los ovarios y los testículos, y sus respectivos aparatos excretores. Sería parte del aparato reproductor que se encarga de liberar, ¿verdad? Las células reproductivas. Las glándulas córtico y suprarrenales, estas son glándulas que están, por así decirlo, en la parte superior de los riñones. También forma el vaso, las túnicas musculares, que son las capas musculares y las conjuntivas del sistema digestivo. Y eso es lógico, porque forma el tejido conjuntivo y forma los músculos, entonces va a formar tanto las capas musculares y conjuntivas del sistema digestivo, porque todo nuestro sistema digestivo, como se contrae para movilizar el alimento y degradarlo, entonces eso es porque nuestro sistema digestivo tiene músculos. Y también forma el revestimiento epitelial del tubo digestivo, de la vejiga y de la uretra. Ahora veamos la otra capa, que son los derivados del endoblasto o endodermo. Ahí está el epitelio de revestimiento del aparato respiratorio, de la caja del tímpano y de la trompa de Eustaquio. O sea que acordemos que del endoblasto salen los epitelios. Y en la mañana ya los vamos a empezar a ver, así que no se preocupen que ya los van a conocer. Cuando hablamos de epitelio de revestimiento es que los cubre por dentro. Acuérdense que cuando el epitelio de revestimiento del aparato respiratorio, por ejemplo, de la nariz, no estamos hablando de la piel externa de la nariz, sino que el tejido que cubre por dentro el canal de la nariz, ¿verdad? Y así luego de la faringe y de la tráquea y de los bronquios, todas esas son estructuras tubulares huecas, ¿verdad? Entonces el tejido que reviste por dentro, a ese tejido se refiere. Luego el parénquima de las amígdalas, de la tiroides y la paratiroides, el timo, el timo, las amígdalas son estructuras del sistema linfático, ¿verdad? Donde hay células de defensa. La tiroides y la paratiroides, esas son glándulas endocrinas. Luego también del endoblasto surge el esófago, el estómago, el hígado, la vesícula y las vías biliares. Surge también el páncreas y el tracto intestinal, el aparato traqueobronquial, el alantoides y la hoja interna de las membranas cloacal y faríngea, ¿verdad? Entonces, todo lo relacionado con distintos órganos, ¿verdad? Aparato respiratorio y digestivos y endocrinos. Cuando habla de parénquima, habla de un tejido de sostén, ¿verdad? El tejido de sostén funcional. Y del ectoblasto o ectodermo se derivan o se forma el sistema nervioso central y periférico, el epitelio sensorial de los órganos de los sentidos,
que el epitelio sensorial, si bien son estructuras neuronales que captan los impulsos externos, los impulsos o los cambios externos. También forma la epidermis y sus anexos, que son el pelo, las uñas y las glándulas cutáneas. Forma la glándula mamaria, forma la glándula hipófisis y forma el esmalte dental, ¿verdad? Todas esas las forma el ectoblasto. ¿En qué semana se define el sexo? Fíjense que no sé. Lo único que yo sé es que el médico lo puede detectar a los 6 meses. Obviamente eso se define, está definido desde que se forma, desde que el espermatozoide lleva o el gen X o el gen Y, ¿verdad? Pero se observa o se forma el órgano que es visible al médico, eso puede ser hasta los 6 meses, ¿verdad? Ok. Bueno, si nos cortamos, ustedes saben que volvemos a entrar, ¿verdad? Alicia dice que levantó la mano. Puede hablar o puede hacer el comentario. Aquí terminamos con esta guía, ¿verdad? Pasaríamos a lo que es el laboratorio. O si quieren nos salimos y volvemos a entrar, ¿verdad? ¿Alguna otra duda en relación a esta guía? Me parece que no, ¿verdad? No es necesario que lean, les dije que no tienen que estudiar el material que viene impreso o que ustedes tenían digital. Solo lo que sale en la presentación, captando esos conceptos y las capas germinativas y qué surge de esas capas, ¿verdad? Fíjense que realmente como el objetivo no es ver el desarrollo embrionario en su totalidad, ni el desarrollo fetal, no tengo esa información ahorita, ¿verdad? Entonces no les podría dar esa información. Son dudas en relación a la clase, a lo que está en la presentación. Si gustan, hagamos una cosa. Vuelvan a entrar a la reunión, la voy a terminar ahorita para que iniciemos el laboratorio. Oigan, por favor. ¿No le quedó claro lo de las hojas del disco embrionario? En relación a qué es lo que no le quedó claro, qué en sí no le queda claro. A la segunda semana son 2 hojas, que sería el ectoblasto y el endoblasto, que en el video aparecen otros nombres, pero que se refieren a lo mismo. En la tercera semana se convierten en 3 capas. El ectoblasto, el mesoblasto y el endoblasto, ¿verdad? Yo ahí les puse una imagen y les voy a pasar esa presentación, ¿verdad? Les voy a pasar esa presentación. Pero así es como ustedes tienen que, yo les puse las imágenes para que vean cuáles son esas capas, ¿verdad? Que en las 2 semanas son 2 capas y a la tercera semana surge la otra, ¿verdad? Que acuérdense, ecto es de afuera, meso es intermedio y endo es interna, ¿verdad? Para comprender los 3 nombres de las capas y todas van a terminar o en blasto o en dermo, ¿verdad? Toman a partir de la tercera semana realmente dejan, dice, de ser blasto y se convierte en dermo. Aquí le contestaron la pregunta. Bueno, entonces yo les voy a pasar esa presentación para que ustedes tengan claras las imágenes y también mañana en el laboratorio vamos a ver la parte del origen embrionario. Entonces ahí vamos a recordar cómo surgen esas capas y luego lo otro importante que ustedes deben de aprender es qué órganos o qué tejidos surgen de cada capa.
¿verdad? Eso es lo importante. Y ya van a ver que relacionándolo con el laboratorio de tejidos les va a quedar más claro, ¿verdad? Entonces, acuérdense que tienen que descargar ese laboratorio y lo vamos a ver mañana en la tarde. Y mañana en la mañana vamos a empezar a ver lo que son los tejidos. En la subproblemática 4 vemos todos los tejidos. Entonces, cuando veamos todos los tejidos, ustedes ya van a tener mucho más claro las capas, lo que originan las capas, ¿verdad? Es una relación de todo. Por eso tienen que estudiarlo todo, tienen que leerlo todo, ¿verdad? Ok, voy a dejar de grabar.